Licenciada em Administração de Empresas e Direito pela Universidade Autónoma de Madrid, integrou a Trade Republic em 2021, onde trabalhou nas áreas de produto e expansão internacional. Em 2025 foi nomeado diretor-geral da Trade Republic para Espanha e Portugal, com a missão de reforçar a presença local da fintech alemã e colocar a literacia financeira no centro do debate sobre poupança e investimento. Aos 28 anos lidera uma nova fase de crescimento da empresa, focada em adaptar os produtos e serviços à realidade e às necessidades específicas de cada mercado. Tenho o prazer de ter aqui comigo Pablo López Gil Alvarellos. Olá, Bárbara. Olá, Pablo. Então, explicar aqui à nossa audiência que o Pablo é espanhol, eu sou portuguesa e como portugueses e espanhol, nós vamos falar portanhol. Vamos tentar encontrar aqui um compromisso para que a nossa audiência entenda, pedir também compreensão aqui e empatia com a nossa audiência, com o nosso convidado, e esta é uma altura, Pablo, muito importante para a Trade Republic, e eu por vezes vou tentar, se calhar vou ter que espanholar aqui um pouco para entender, mas atualmente, queres Trade Republic? Um banco, uma fintech, um broker, o que é hoje a Trade Republic? Trade Republic a día de hoy es la mayor plataforma de paupanza en Europa. Uh-huh. Ya contamos con 10 millones de clientes en 18 países. Uh-huh. Y 150.000 millones de activos bajo gestión. Uh-huh. Y bueno, recientemente hemos transformado la plataforma en lo que denominábamos broker, uh-huh, en la que tú podías comprar y vender acciones, uh-huh, ETFs, en una plataforma de gestión patrimonial, uh-huh, añadiendo nuevos activos que antes no estaban disponibles para nuestros clientes, como puede ser mercados privados, uh-huh, el rendimiento ficho, uh-huh, y criptomonedas, uh-huh, desde el 14 de noviembre. Uh-huh. Pero, adicionalmente, también somos un banco, okay, en el cual todos nuestros clientes pueden tener el dinero al interés ficho más alto. Son juros. Los juros. Okay. Al 2%, uh-huh, en el caso de Portugal, hasta 50.000 euros, una tarjeta de débito, un cartao de débito con un 1% de safeback. Ok. Já vamos explicar o que é o safeback. Sí. El safeback es que todos nuestros clientes que tengan el cartao, por cada pago que realicen, se les devuelve, uh-huh, un 1% en un activo que ellos elijan. Puede ser habitualmente un ETF, uh-huh, un fondo o un AXAO. Uh-huh. Y desde que hemos lanzado criptomonedas, uh-huh, en vez de ser un 1%, es un 2%, okay, si tú pagas desde tu balance de, por ejemplo, Bitcoin, uh-huh, que es una revolución. Okay. Y es algo muy novedoso en Portugal, pero la gente lo que tiene que quedarse en la cabeza es que somos un banco a nivel regulatorio, igual que puede ser BPI, Santander, uh-huh, o Revolut, en el que a día de hoy aún no tenemos IBAN portugués, pero okay, lo tenemos en el roadmap. Okay. Pero a nivel regulatorio es igual de seguro que el Banco Santander, que BPI o Revolut,
pero que nuestro enfoque es que todos nuestros clientes siempre ahorren para el largo plazo. E neste momento em que assume a liderança da Trade Republic para Portugal e Espanha, já agora, quantos clientes é que vocês têm em Portugal? Aún no hemos anunciado cifras oficiales, las anunciaremos dentro de poco, pero hemos multiplicado por 10 los clientes que teníamos hace un año. Y en Iberia, es decir, entre España y Portugal, tenemos más de 1 millón de clientes. E qual é o cliente típico da Trade Republic? Es un cliente que quiere acceder a planes de paupanza, quiere ahorrar e invertir de manera eficiente y lo quiere hacer de una forma digital, a través de una aplicación móvil y digamos, por dar un poco también de demographics, la edad media suele estar entre los 30 y los 35 años. Pero cada vez, recientemente te decía, 10 millones de clientes en toda Europa. Anunciamos en septiembre. En enero habíamos dicho 8 millones. O sea, hemos tenido un crecimiento de un 20% solo en 9 meses. Entonces está cambiando mucho. Estamos cada vez adquiriendo clientes más diversos que simplemente nos ven como la mejor plataforma para ahorrar e invertir con la seguridad de un banco. E em média, quanto é que investe um cliente português ou espanhol na Península Ibérica? Bueno, depende mucho. Lo que vemos en la península ibérica es que se invierte y se investe menos que en el resto de Europa y que principalmente el cliente portugués, digamos que nos conoce por la parte de los euros, porque empezamos con un 4%, que no es un 4% que nosotros hayamos definido, sino viene del Banco Central. O Banco Central Europeu repasan un euro do Banco Central a Europeu todos los ao bancos y nosotros compartimos siempre el 100%. Hace un año y medio estaba al 4%, ahora está al 2%, y nosotros lo compartimos siempre. Entonces, en Portugal principalmente se nos ha conocido por esa parte del producto, pero poco a poco, cuando el cliente a lo mejor tiene parte de su cash con nosotros, empieza, oye, el SafeBack es muy interesante porque al final estoy conectando el gasto con la paupanza. Cada vez que yo gasto algo, con las mejores comisiones, se me devuelve un 1% o un 2%. Y luego, si poco a poco quiero hacer una cartera de ahorro a largo plazo, tengo una serie de herramientas muy sencillas y unos activos que hasta hace muy poco no estaban disponibles para el inversor retail, para tener una cartera diversificada con un balance entre riesgo y rentabilidad y que poco a poco, digamos, de forma sistemática vayan haciendo crecer esa cartera. E qual é que é o mercado hoje em dia? Ou seja, falou de estão presentes em 18 países, Portugal e Espanha, portanto, e sendo responsável pela Península Ibérica, está a dizer que investem menos, alocam menos. Qual é que é para vocês o país onde há mais clientes e há mais montante investido? Ou seja, o país mais expressivo para a Trade Republic? Alemania. Okay. Al final la empresa es alemana y llevamos más años en Alemania, y lo que sí que estamos viendo es que fuera de Alemania, cuando empezamos la expansión internacional, seleccionamos una serie de países core, ¿no? Okay. Francia, inicialmente Francia, Italia
y España. Uhum. Fueron los principales países, junto con Austria, que es más pequeño, pero al estar cerca de Alemania y compartir la lengua era muy sencillo. Y Portugal inicialmente no fue un país core. Ok. Digamos que lo guardamos para una segunda fase de crecimiento, lo lanzamos en 2022, pero recientemente ha sido uno de los países que está creciendo a una mayor velocidad. E porquê que acha que está a crescer? Porque no hay una oferta aquí en Portugal de una plataforma que ayude a la gente a ahorrar Uhum. y a invertir a través de activos eficientes, y nos ven como, aún con mucho desconocimiento, incluso con algo de desconfianza, pero poco a poco ya llevamos casi 3 años en Portugal y todo lo que hemos compartido, es decir, nosotros vamos a compartir el 100% del Banco Central Europeo. Eso ha ocurrido desde el primer día. No hemos cambiado no era un gancho comercial, Ok. es nuestra filosofía. Nosotros siempre te vamos a ofrecer las mejores comisiones para invertir en ETFs, AXOEs, mercados privados, criptomonedas, y eso Certo. ocurre. No hemos cambiado a los 6 meses, no es un gancho comercial, es nuestra filosofía. Mas que tipo, além dessa taxa do BCE, não é? Portanto, os portugueses gostaram desse repassar da taxa do BCE para si, do dinheiro que não está investido, mas quais é que têm sido os produtos que têm despertado mais curiosidade e mais interesse por parte do investidor português na Trade Republic? Pues los planes de Paupanza ha sido una herramienta que los portugueses les ha generado mucha curiosidad, porque es una forma... Pode explicar o que é o plano de poupança? Sí, es una herramienta Uhum. en la cual tú primero eliges un activo, Uhum. ya pueda ser un AXAO, un ETF, mercados privados, Uhum. criptomonedas, para investir de manera recurrente, sistemática, ya sea semanal, mensual o trimestral, una cantidad desde 1 euro. Uhum. Y al final es una forma de que el cliente no tenga que pensar cada mes, pues yo quiero tener ahorrado 50 euros, Uhum. o 60, o 20 euros. Eso es lo que yo quiero ahorrar de forma mensual. Pues no tiene que meterse en la aplicación cada mes, sino deja la orden de forma automática, y nosotros de cada trade normal cobramos 1 euro. En los planes de Paupanza no la cobramos, y solo se cobraría en el caso de que elija un ETF la comisión de gestoe del ETF. Uhum. Pero ese ha sido el producto que más ha gustado a los portugueses, de la parte de investir, de la parte bancaria, por supuesto lo que decíamos de los juros y la tarjeta con el SafePack, pero recientemente mercados privados y nuestro nuevo offering de criptomonedas ha tenido bastante interés, porque en el caso de mercados privados somos la primera plataforma en Portugal que permite investir en mercados privados, que es un activo que podemos luego hablar. Sí, vamos falar. falar. Ou seja, pero ha sido algo revolucionario, uhum. porque, al igual que en muchos otros países, no existía esta posibilidad. Y no queremos, digamos, posicionarlo por encima de ningún otro activo. Nosotros, nuestro objetivo es democratizar el acceso al mercado de capitales de todos los activos, desde la cantidad más baja, que en este caso es 1 euro, a las comisiones más bajas. Okay. Y nosotros, nuestro esfuerzo y nuestra inversión va en facilitar el acceso. Uhum. Luego ya, tú, Bárbara, cuando te metas en la aplicación, dependiendo de tu perfil de inversor
y de ahorro y de paupanza vas a hacer una cartera Uhum. distinta. Sim. Y entonces ha sido también bastante revolucionario y por eso decía que también hemos recibido muchas preguntas y había muchos también... É inevitável falarmos, não é? Que surpreenderam de facto o mercado com uma parceria com a Apollo e a EQT para trazer os mercados privados para uma plataforma de pequeno investidor, de investidor de retalho. Primeiro, explicar o que são mercados privados, não é? Vamos a um momento de literacia financeira e começar, Pablo, por explicar às pessoas que classe de ativos é esta. Los mercados privados a día de hoy representan el 80% de la economía mundial, en el sentido de que el 80% de las empresas con más de 100 millones de ingresos, de revenue, son privadas. Es decir, no cotizan en bolsa. Quando falamos privados, não estão cotadas em bolsa. No están en bolsa. Y por ponerte varios ejemplos, digamos que hay empresas muy grandes, como puede ser Idealista o TravelPerk, que no están en bolsa y por tanto solo puedes invertir en ellas a través de fondos de mercados privados. Entonces, los mercados privados tienen ciertas ventajas y ciertos riesgos si lo comparamos con la inversión en bolsa. E quais são? Las ventajas, la principal ventaja es la rentabilidad. Históricamente, las rentabilidades de los mercados privados han estado entre 10, 12 y 15% de media net return sin comisiones, que si lo comparas con la inversión, con la rentabilidad de la inversión en bolsa, es entre el 7 y el 8. O sea, han tenido unas rentabilidades superiores. Mas o risco também é Efectivamente. completamente diferente. Es muy distinto. Pero bueno, que eso es una de las principales ventajas. Otra de las principales ventajas es la diversificación de tu cartera. ¿Por qué? Porque si tú tienes en tu cartera solo acciones o ETFs en bolsa, cuando hay algún evento, ya sea Trump hablando de tarifas con China o algún evento que impacte mucho, al final tu cartera se va a mover toda con una correlación muy parecida, que es la famosa beta de tu inversión. Las empresas privadas, al no estar en bolsa, tienen esos vaivenes del día a día y por tanto reducen la volatilidad de tu cartera y también diversifican ese riesgo. Riesgos. Muy importante. El principal riesgo es el riesgo de liquidez o iliquidez. Tú unas acciones en bolsa las puedes vender siempre que la bolsa esté abierta, pero habitualmente y tradicionalmente los mercados privados tienen unos horizontes de investimento entre 5 y 7 años. Eso es lo que tradicionalmente ha ocurrido. Eso es uno de los principales riesgos. Otro de los... no es un riesgo, pero es una desventaja, es el mínimo a la hora de investir. Tradicionalmente, en estos activos, los mínimos de inversión eran entre 100.000 y 250.000 euros. Por lo tanto, era un activo para los ricos. Pero si tú ves a día de hoy las carteras con más rentabilidad de los ricos, todos tienen entre un 5 y un 10% de su cartera siempre en mercados privados, mercados alternativos, por las ventajas de una mayor rentabilidad, mayor diversificación. Pero eso ha sido una gran desventaja. Y luego otra desventaja es que la accesibilidad a estos fondos ha sido siempre muy reducida para grandes cantidades.
por razones operativas, porque para que tú inviertas en mercados privados, la forma más sencilla es hacerlo a través de fondos, como puede ser EQT, Apolo, hay más, pero estos fondos operativamente no les es rentable ofrecer su producto al cliente retail. Sim. Entonces, eso es un poco... Porque o ticket, o valor que é preciso investir é muito elevado, não é? É preciso, lá está, como o Pablo estava a dizer, com investimentos mínimos a começar nos 100 mil euros e tornando, até pelo investimento, este produto não acessível a qualquer investidor. Falou, e eu quero que explique como é que a Trade Republic resolveu esse problema, porque efetivamente nos mercados privados, e para explicar aqui um pouco, nós estamos a falar de uma classe de ativos que não está cotada em bolsa, portanto não tem a liquidez diária, que oferece, não é oferece, há uma expectativa de maior rentabilidade, não oferece, não há garantia de nada. De maior rentabilidade, obviamente que as empresas cotadas têm mais volatilidade, mas têm mais liquidez, permite, eu preciso do dinheiro, vendo e tenho o dinheiro do meu lado, e há uma maior transparência, porque são obrigadas a ter um report completamente diferente de uma empresa privada, que às vezes pode ter 2 sócios que se chateiam e o meu dinheiro está lá, e eu não tenho a mesma exigência que uma empresa cotada, que em termos de report, em termos de compliance, em termos de governance, é completamente diferente. Dito isto, o que é que eu quero que explique à nossa audiência? Primeiro, como é que funciona na prática através da Trade Republic e como é que vocês resolveram a questão da liquidez, porque normalmente este investimento, para as pessoas que estão a ouvir-nos terem uma noção, há um período de lockdown. O que é o lockdown? Eu ponho o meu dinheiro e durante 5 a 7 anos eu não posso mexer. Pronto. Como é que a Trade Republic assegura esta liquidez ou não assegura? Se eu for investir, se eu entrar aqui na minha aplicação que tenho aqui e de repente for investir em mercados privados, primeiro, qual o mínimo que eu posso investir para explicar na prática, não é? Qual é o mínimo? E se eu amanhã ou daqui a um mês quiser retirar o meu dinheiro, se eu consigo? ¿Cómo funciona? Primero, que creo que lo has explicado muy bien, pero es importante que la gente entienda que esto es gestión activa. A diferencia de indexados, ETFs en el S&P 500 o en el MSCI World, que al final es una gestión pasiva. Esto es una gestión activa, que también tiene una razón. Al final es una gestión activa porque la información, como tú bien decías, es menos accesible y por tanto es necesario o es recomendable ir a través de expertos que tienen mucha experiencia en el sector y llevan haciendo esta actividad durante muchos años, porque ellos saben elegir las mejores opciones de investimento. Antes también de explicar a lo mejor un poco la operativa, porque yo la primera vez que empecé a entender este activo, preguntaba ¿por qué las rentabilidades son superiores? Y eso también creo que es bueno que la gente lo entienda. Cuando una empresa nace, hasta que sale a bolsa, que es cuando el cliente puede empezar a invertir, vive por distintas fases de crecimiento a nivel empresa. Y invertir en mercados privados lo que te permite es invertir en las fases iniciales de una empresa, donde hay, por un lado, mayor riesgo a que esa empresa pueda desaparecer, pero también hay una oportunidad de que tu inversión crezca. Meta, por ejemplo, que el holding de Facebook, desde que nace y hace una primera ronda de investimento hasta que sale a bolsa, su valor se multiplica por 1000. Es decir, Meta, a dona do Facebook. Eso es, la dueña de Facebook,
Desde que nace cuando hacen la peli de Social Network hasta que sale a bolsa, hay un rendimiento de por 1000 y que solo los investidores que habían invertido en las distintas rondas pudieron acceder a esa rentabilidad. Desde que sale a bolsa, que ha sido una empresa que mucha gente ha invertido a día de hoy, ha tenido una revalorización de 20x, que también está por encima de lo que el mercado. Pero es un concepto para que la gente lo entienda, porque al final, cuando tú inviertes en fases anteriores menos maduras de una empresa, tienes esa oportunidad de mayor rentabilidad con también un mayor riesgo. Okay. Entonces, volviendo, gestión activa. Gestión activa significa que hay detrás unos expertos, unos gestores de fondos. En este caso, gracias a que nosotros tenemos 10 millones de clientes y 150.000 millones de activos y somos la plataforma de Pau Pansa más grande en Europa, hemos podido hablar y negociar con Apollo y con EQT, que son dos de los gestores más reconocidos en el mundo. Apollo es americano, EQT es europeo, es de Suecia, y nos han dado acceso a dos fondos que a nivel... Eu invisto no fundo. Inviertes en un fondo, en este caso De uno... gestão ativa feita pela Apollo ou pela... Eso es, o EQT. Não estou a investir diretamente No, eso es. na empresa A, B ou C. Estou a investir através destas empresas. Eso es, eso es. Y luego, habitualmente, en mercados privados, en private equity, hay dos estrategias de inversión. Hay una estrategia que se denomina de buyout, que es el fondo, en este caso, invierte en una empresa y durante X años lo que realiza son mejoras a nivel operativa en la empresa, o incluso hace M&A con empresas dentro de su portfolio para mejorar la rentabilidad o el EBITDA de esa empresa, y esa sería la estrategia de buyout. O tienes la estrategia de growth, que la estrategia de growth, la inversión suele ser en empresas de corte tecnológico, sin la necesidad de hacer cambios operativos dentro de la empresa y simplemente esperar a que esa empresa siga creciendo y se beneficien de esa rentabilidad. Entonces, en el caso de Apollo, la estrategia principal es de buyout. Entonces, las empresas que compra ese fondo es con ese objetivo, y el mercado principal de Apollo es América, Estados Unidos. EQT es principalmente growth, con empresas tecnológicas como puede ser TravelPerk o Idealista, y el foco de inversión es Europa. Entonces, son dos fondos que los clientes pueden invertir en ellos desde €1 por dos razones. Una es regulatoria y otra es operativa. A nivel regulatorio, la Comisión Europea aprobó una directiva que se denomina la LTIF 2.0, que permite el investimento en fondos de mercados privados desde €0. Anteriormente había un mínimo de 10.000 euros y anteriormente de 100.000 euros. Pero a nivel regulatorio, la Comisión Europea aprobó esta directiva y por eso nosotros podemos ofrecer esto. A nivel operativo, nosotros tenemos una plataforma que nos permite facilitar el acceso a esta inversión desde €1. Por el volumen que nosotros tenemos, somos capaces de llegar a un acuerdo estratégico con Apollo y EQT, y que nosotros nos hacemos cargo de toda la operativa detrás para que nuestros clientes puedan invertir desde €1. Liquidez, muy importante. Lockdown period, 5 o 7 años. En nuestro caso, hemos innovado. Hemos tratado de reducir el riesgo y de reducir
la desventaja. ¿Cómo? Dando ventanas de venta mensuales. Dando? Oportunidades Uhum. de venta, de Ok, venta ok. cada mes. Janelas de oportunidade, ok. Entonces, los clientes, cuando compren una participación Certo. y quieran venderla, no tienen que esperar el lockdown period de 5 a 7 años, sino que van a tener una oportunidad cada 30 días para poder vender esas participaciones. Que es menos que la bolsa. Que la bolsa, si tú necesitas tu dinero mañana, puedes Sí. venderlo y puedes utilizarlo. En este caso son cada 30 días y, muy importante, no se asegura la venta. No se asegura que tú puedas vender el 100%. Pois, qual é que é o mínimo que, ou o máximo que eu posso vender? Lo que básicamente nosotros hemos creado es un mercado secundario, como puede Cierto. ser un poco también la bolsa, Sim. En É el- marketplace. una especie de marketplace. Por ponerte un ejemplo, Bárbara compra 100 euros de EQT Uhum. y tú estás a lo mejor 6 meses, ¿vale? Y Ujú. esa participación ya se ha revalorizado y vale 105, Uhum. ¿vale? Y yo durante los primeros 6 meses no he querido invertir y quiero invertir a los 6 meses. Entonces, yo voy a comprar, tú quieres vender y digamos que cruzaríamos esas órdenes para que tú puedas vender y yo pueda comprar. En el caso de que no hubiera suficiente demanda con el volumen de venta, te vamos a dar 2 opciones. Uhum. Opción 1, que tú pases tu venta al siguiente mes. La opción 2 es que tú vendas en ese mes con un descuento del 5%, Uhum. que es algo que no es ideal, pero te damos la oportunidad, la opción de que tú vendas tu participación de mercados privados si tú necesitas ese dinero. Igualmente, aunque nosotros estemos dando estas ventanas mensuales, la gente tiene que pensar que esto es una inversión a largo plazo. Ok. Tiene que ¿Y ser cuál con es- parte de sus ahorros que no Ujú. necesiten en el corto plazo. E quais é que são as comissões Muy, muy importante. de compra e de venda? Eso es. Las comisiones que nosotros ofrecemos en mercados privados son las mismas comisiones que un inversor privado o high network individual accede a través de su banca privada. Son muy parecidas. Pode Y dar um exemplo? sí, por dar un ejemplo, porque hay que explicarlas, porque la gente está habituada a las comisiones de los De- ETFs, que hay sí. una comisión solo Micro. de gestión. No solo es micro, pero el formato de las comisiones también es distinto. Los fondos de private equity tienen 3 comisiones. La comisión de gestión, Uhum. que es la comisión que habitualmente los fondos utilizan para pagar salarios de los analistas, para pagar pues sus oficinas, sus gastos, etc. Luego tienen una serie de gastos administrativos, que es pues la conformación del vehículo, porque al final es un vehículo que está registrado en Luxemburgo y tiene más gastos administrativos que un fondo Ujú. normal. Y luego, para alinear los intereses entre el gestor activo y el inversor, se pone una comisión de performance. Sim. Tem a comissão de gestão, tem comissão de performance e a outra? Admin o como other. La comisión de performance solo se cobra si hay una rentabilidad por encima de un threshold. Certo. Mas vamos por fases. Vamos. A Apollo, quais é que são as comissões? Se eu quiser investir na Apollo, quanto é que eu vou pagar? Sí. Apollo tiene una comisión del 2,2 Dois? de, Dois? de comisión de gestión, Sí. más 0,6 de admin, y eso es solo la Não, comisión tem que me repetir que eu não percebi. Comissão de gestão, 2,2. 2.2. Sí, Certo. 2,2.
2,2. Sim. Luego, comisiones administrativas, Administrativas, 0,6. 0,6. Certo. Y luego, Da performance, performance de 12,5. 12,5. Ahora te explico. Sim. Si Se el profit, o sea, la rentabilidad es por encima del 5%. realidade for acima de 5%. Y Ok. esta rentabilidad de 12,5 es solo sobre el profit. Es decir, si... É só acima de 5. É? Sí, no, pero adicionalmente, si tu inversión, tu capital inicial es de 100 Uhum. y tu profit en esa inversión es de 20, Uhum. ya digamos supera ese 5%. Cierto. Entonces se cobraría esa comisión. Uhum. Pero ese 12,5 sería sobre los 20, no sobre los 100. Certo, certo. Sobre o, no fundo, a rentabilidade, o excedente. Sobre la rentabilidad. Ok, muito bem. Estas dos se cobran sobre Sí. el capital Ok, y esta capital, solo si ha subido de un 5% tu rentabilidad. certo. Mas isso é o normal, quando é uma comissão de performance é assim. Sí. Ok. Diga. No, y al final son comisiones que la gente las percibe como altas, porque es cierto, son más altas que los ETFs y eso es algo que la gente tiene que conocer, pero son las comisiones de mercado de esta tipología de activos. Uhum. Y lo que decíamos anteriormente, nosotros hemos hecho un análisis de las rentabilidades que no te prometen nada, pero creo que es algo indicativo que te puede ayudar. Y la rentabilidad media de estos fondos es un 12% neto de comisiones, sin comisiones. Mas rentabilidades passadas não são Nunca. garantias de Eso es. rentabilidades Eso es. futuras. Eso Ok. es. Uma coisa, o Fundo Europeu da EQT, as comissões são iguais às da Apollo? Parecidas. Ok, então, Eh, de gestão, comissão de gestão, 2,2. 2,2, comissão de administração, 0,25. 0,25, performance, 15 si supera el 5%. se supera 5%. Ok, são estas. Muito bem. Então, só para recapitularmos, antes de mudarmos para termos tempo de falar tudo do ativo. Mercados privados estão disponíveis na plataforma a partir de €1. A questão da liquidez é resolvida em parte com janelas de oportunidade ao longo de 30 em 30 dias. No entanto, não é garantia que vá conseguir executar a venda. Para executar a venda tem de ter um desconto de 5% sobre o valor investido, se quiser mesmo sair, porque depois é feito este quase marketplace, este encontro, estas vendas a balcão das pessoas que querem entrar e querem sair. Já falámos aquí das... Un último punto, porque has mencionado sí. antes de la información sobre los fondos. Certo. De forma mensual, nosotros en formato Instagram Story vamos a incluir un vídeo de los gestores dentro de la app. E quem não tem rede social? Bueno, Tem que resolver e colocar informação na app. Não pode ser só na rede social, porque cada vez mais gente... Es dentro de la app, Ok. pero en formato de historia, Certo. pero está dentro de la app y de forma mensual todos los clientes van a ver un update Sim. de cómo evolucionan Porque ambos fondos. É porque é possível saber quais as empresas onde a Apollo investe e a EQT. Y certo? el partner de Apollo y el partner de QT de forma mensual te van a actualizar qué ha ocurrido en el portfolio de empresas y cuál ha sido el cambio de rentabilidad de ese mes, que eso es algo revolucionario, porque de forma normal es cada 3 o 4 meses cuando tú recibes esa información si tú inviertes en mercados privados. Certo. Mas precisamos, eu agora vou dizer, precisamos fazer literacia financeira sobre mercados privados. Porque é preciso também aqui nós perceber que quando trazemos um instrumento que Novo. está
reservado a quem tem muito capital, a um investidor sofisticado. Quando trazemos para o retalho, assim que a Trade Republic anunciou, nós no Money Lab fomos inundados de perguntas, as pessoas a querer perceber, mas o que é estes mercados privados e qual é que é o risco e a rentabilidade, não é? E o facto, e para mim, e enquanto educadora financeira, esta questão da liquidez é muito importante as pessoas terem noção da liquidez, dos riscos, das comissões, porque não é igual a um ETF. No es igual. No É igual. Não é igual em termos de risco, de liquidez, de montantes, nem de comissões. E tudo isto, ou seja, é importante que, e eu costumo dizer muitas vezes, que há muitas classes de ativos, há muitas formas de rentabilizar o dinheiro. Esta é mais uma forma, mas não faz sentido nem fazer um all-in, não é? De investir todo o capital, e este pode até nem ser um produto para toda a gente, não é? Mas sim numa ótica de diversificação. Mas eu quero ir aqui a uma nova classe de ativos, não é? O fixed income, o rendimento fixo, não é? Nós não costumamos dizer isso. Brasileiros é que dizem rendimento fixo. Nós não costumamos dizer fixed income. Mas eu quero que explique, porque a Trade Republic anunciou o private market, depois anuncia este fixed interest. No fundo, o que é este produto? Mais uma vez, explicar o que é esta classe de ativos e porque é que a Trade Republic resolveu avançar com esta classe. El fixed income es un activo también muy popular entre las carteras de muchos inversores, y por entender de qué lo conforman, son los bonos y obligaciones, ya sea de gobiernos, como puede ser el gobierno de Portugal, el gobierno de España, el gobierno de Alemania, el gobierno de los Estados Unidos, o de compañías. La diferencia entre el fixed income y la bolsa es que tú inviertes un capital y hay unos rendimientos fixos, pero que tú ese capital también tiene un riesgo, no está asegurado, no es los capital juros. Garantido. Efectivamente. Sí. ¿Por qué? Porque un Estado puede quebrar, y por tanto en algún punto ha habido casos, ese dinero que tú le has prestado al Estado, por lo que sea, no te lo puede devolver. Es más habitual en empresas. Cierto. Tú le has prestado ese dinero a una empresa durante 1 año, 2 años, 3 años, al 3%. Entonces esa empresa utiliza ese dinero y a los 3 años es cuando te tiene que devolver el principal con el cupón, habitualmente, Cierto. dependiendo de la tipología. Pero esa empresa, el riesgo es que se denomina el riesgo de crédito, que esa empresa no pueda devolverte ese dinero. Entonces, ese es fixed income, es prestar dinero a empresas o a estados a cambio de un interés fijo. Sim. Em troca, só para contextualizar aqui em português, que é, nós conhecemos como obrigações, não é? As bonds, que temos de estados e temos de empresas, onde basicamente nós estamos a emprestar esse dinheiro à empresa ou ao Estado, e o Estado paga-nos um juro, paga-nos um cupão. Ou seja, vai-nos pagando esse juro e no final devolve o dinheiro que nós colocamos. Assim esperamos que eles devolvam, não é? E o que o Pablo estava a explicar, que era, efetivamente, depois é feita uma análise de risco, o chamado rating, não é? A avaliação da notação financeira, em que há diferentes níveis de risco e no final a empresa ou o Estado pode ou não devolver. Nós aqui em Portugal tivemos um momento em que tivemos que ter a troika cá, exatamente porque o nosso risco enquanto país estava elevado e pronto, o rendimento é fixo. Porquê? Porque sabemos qual é que é o cupão que vamos receber. Quem nos está a ouvir, já foram colocadas algumas emissões, Motengil, clubes de futebol também fazem isso.
Se nós formos ver bem os certificados da Forro, nós estamos a emprestar dívida ao Estado, mas é dívida colocada para retalho. Mas aqui, voltando aqui, o que acontece com a Trade Republic é que eu posso investir em ações, eu posso investir através de ETFs e agora também posso ter obrigações, ou seja, a partir de agora eu posso investir o meu capital através da aplicação e escolher obrigações de Estados e de empresas. Explique que Estados é que têm e que empresas é que têm. Nosotros estamos ofreciendo 3 tipologías de productos dentro de Fixed Income. Bonos y obligaciones de empresas, con distintas empresas denominadas en euro o en dólar y distintos tipos de interés que habitualmente, que es importante, el euro que tú recibes no solo depende del riesgo de la empresa o del país, sino del horizonte en el cual a ti te van a devolver ese dinero. Cuanto tu horizonte sea más lejano, tu euro va a ser más alto. Y viceversa. Si tú tienes... Quanto mais longa for a maturidade, quanto maior o tempo, maior o juro exigido, Eso não es. é? E quanto mais curto, Menos. mais pequeno. Sim. Estados, incluyendo, por supuesto, las obligaciones del Estado de Portugal, de la República de Portugal, y de otros países de Europa, y de manera también, que es bastante novedosa, de los Estados Unidos. Que ¿por qué es más interesante? El euro, el interés que tú recibes de un bono, está muy relacionado con el tipo de interés del Banco Central de la moneda, digamos, que esté denominado esa obrigación. Si a día de hoy el tipo de interés del Banco Central Europeo está en un 2%, las empresas que hagan emisaos de obligaciones ahora va a ser un poco por encima de ese 2%, cierto, pero muy parecido. En Estados Unidos los tipos están más altos, porque los juros están más altos, no han controlado aún la inflación y están en torno al 4%. Entonces, las obligaciones de los Estados Unidos tienen un euro superior, pero una cosa que tiene que tener la gente en cuenta es el cambio de moneda, porque también hay un riesgo de que el cambio se vaya ajustando. Pero nosotros permitimos la opción de investir en bonos americanos. Y el producto estrella lo hemos denominado interés fijo, que son fondos diversificados con distintos bonos que todos tienen la misma maturity date. Todos tienen la misma maturidad. Eso es. En los cuales tú vas a poder elegir entre denominación en euro o en dólar. Y la diferencia es que el interés, el cupón, tú lo vas a recibir de forma trimestral, en vez de al final de la maturity. Y son fondos de BlackRock. Son fondos diversificados en los cuales... é gestão ativa aqui também. Sí, es mezcla. En este caso es... Eu consigo investir através da Trade Republic diretamente em bonds norte-americanas ou tenho que ir sempre via fundo? No, tienes las dos opciones. Bonos americanos, o si tú quieres algo más diversificado... E posso investir em bonos americanos diretamente em dólares ou fará o câmbio depois para euros? Tú puedes comprar bonos americanos denominados en dólares, pero tu compraventa en la aplicación es siempre en euros. No tienes dos balances, en dólares o en euros. Tu balance es siempre en euros, pero la denominación de tu bono es en dólares. Y nosotros no cobramos un cambio de moneda. El riesgo que tú tienes cuando tú compras... ¿Cobran comisión cambial? De moneda no.
Ok. El riesgo que tú tienes al comprar bonos en euros, perdón, bonos denominados en dólares, es el cambio de moneda. Uhum. Que al final, si el euro dólar Certo. se Se desvalorizou. se desvaloriza, tú cuando vayas a cobrar tu principal, es posible que sea menos. Certo. Ese es el riesgo. Uhum. Há risco cambial, mas não há uma comissão. Eso es. Ok. O risco cambial O risco existe cambial. porque a conta é em euros. Mas já alguma vez ponderaram ou está no pipeline eu ter a possibilidade, como eu tenho numa Revolut, de eu ter uma conta em euros e em dólares? Eu ter uma conta em dólares, por exemplo? Está en el roadmap. Ok. Esse é um dos objetivos. Agora, comissões também, porque Também. é importante. Vamos dar exemplos de uma comissão se eu investir diretamente numa obrigação dos Estados Unidos ou numa Bund alemã e se eu investir via BlackRock. Sí. Las comisiones, para empezar, de nuevo, desde €1 es posible la compra de todos los bonos obligaciones Ok. y de los fondos de BlackRock. Las comisiones de los bonos, ya sea gubernamentales o de las compañías, es de €1 de la compra-venta. Da compra e venda, ou seja, para comprar e vender. E há limite? Ou é €1, quer eu invista 100 ou 1000? Eso es €1 até fijo. Que teto? Não há teto. No hay límite. O sea, si tú quieres comprar 500.000 euros, es €1. Ok. Siempre que al final es la Então comisión compensa investir mais. Ok. €1 pela compra. per la compra Certo. y venta. Y luego los fondos de BlackRock tienen una comisión del 0,12. 0,12. Sí. Certo. Da BlackRock. Que O se sea, descuenta directamente de la rentabilidad. Ok. Que no es como el euro que se descuenta de tu balance, Certo. sino que se descuenta del profit. Mas, no caso da BlackRock, também paga €1 Sim. pela compra e venda, Sim. sempre, que Sim. isso é uma comissão. E, além disso, como é gestão ativa, 0,12% que é descontado da rentabilidade. Portanto, a rentabilidade já vem Sim. líquida. Para vender, é €1 também. Sim. Ok, muito bem. Acho que já ficou aqui claro. E, entretanto, o Pablo, trazemos aqui uma novidade, já saiu esta informação, mas que é algo recente, que é as criptomoedas. Quer dizer, a gente, desde que falámos, se esta conversa demorasse mais um mês, se calhar havia mais. As criptomoedas, portanto, passam a ter ações, obrigações, ETFs, private markets e criptomoedas. Criptomonedas. Que criptomoedas são? Queremos perceber, tal como estes instrumentos, como é que as pessoas podem fazer, o que é que está disponível e a partir de que montantes. Misma filosofía. Investimento en criptomonedas desde €1. Tenemos a día de hoy más de 50 coins. Iremos añadiendo más. Y lo que hemos lanzado recientemente, que es algo que la inversión en criptomonedas ya era posible, pero lo que hemos anunciado es la wallet. Ok. La posibilidad de enviar a tu wallet de Trade Republic criptomonedas de otras wallets Ok. o enviar desde Trade Republic a otras wallets tu Bitcoin, Solana, Ethereum. Ou seja, se eu tenho a minha conta na Binance, eu posso transferir para Eso es. a wallet da Trade Republic. Puedes transferir y si quisieras utilizar nuestra tarjeta, que es nuestro segundo feature que hemos lanzado, Ou seja, outro cartão. el Cartao, te vamos a devolver un 2% de safeback en vez de un 1%. Entonces, si tú quisieras, puedes Perfeito. enviar tus... 2% de saveback se eu usar o cartão. E este saveback vai para onde? Vai para a criptomoeda? Sí. Ok.
Ok. A criptomoeda que eu escolher? Sí. Ok. Muito bem. Pronto. Y el staking, Pois, eu ia perguntar isso. Se Sí. é possível fazer staking? ofrecemos staking en una serie de criptomonedas y es muy similar a como la gente pueda conocer el staking en otras plataformas, que es la obtención de algo parecido a lo que es un interés por tener una serie de criptomonedas. Ok. El riesgo es que el valor de esa criptomoneda versus el euro puede cambiar, y aunque tú puedas estar recibiendo un 2, un 3, un 4% de staking, si el valor de la moneda baja, tu valor en euros baja. Uhum. Por mucho que tu euro o tu interés sea superior a lo que tú Ok. puedas recibir de tu dinero en efectivo, que lo tienes ahora al DOIS, Uhum. de euros en tu balance. Ok. Quando... Pero para la gente que Uhum. cree en que criptomonedas es el futuro y que quiere tener también parte de su cartera, un 1-2% en criptomonedas, porque considera que es el nuevo oro o el oro digital, o que va a solucionar una serie de problemas gracias a la tecnología que hay detrás, tiene la opción de tener sus criptomonedas en un banco totalmente regulado, Uhum. con la opción de que incluso si cree que su dinero en euros está perdiendo valor con la inflación y prefiere tener sus ahorros en Bitcoin, puede Uhum. gastar directamente desde el balance de Bitcoin Uhum. y encima recibir un 2%. Ok. A Trade Republic tem-se focado sobretudo nesta componente do investimento, com a oferta de cada vez mais ativos, instrumentos de investimento, mas uma vez que tem uma licença bancária, alguma vez poderemos ver a Trade Republic entrar por outras áreas, como por exemplo crédito? Puede ser. El crédito es la fuente de ingresos más grande de la banca tradicional. En retail es en torno al 50 y el 60% de los ingresos de Santander, BPI, es el crédito. Nosotros, siempre que lanzamos un nuevo activo, tenemos que entender cómo eso puede beneficiar para que la gente pueda ahorrar e investir a largo plazo. Uhum. Y bueno, no lo descartamos, Uhum. pero bueno, siempre pensando en cómo hacer las cosas de forma distinta y mejor a lo que hay a día de hoy en el mercado, y es posible. Ao dia de hoje, a Trade Republic está mais uma gestora de património, Sí. não é? Acaba por estar mais. Depois destas novidades, o que é que é a seguir? O que é que vem a seguir? O que é que podemos esperar? E até da liderança do Pablo, quais é que são assim os seus grandes objetivos nos próximos 2 anos? En Portugal, nuestro objetivo a corto plazo es abrir la branch, la sucursal. Ok. Vai ser aonde? No sabemos cuándo. Estamos trabajando para que... Mas vai ser em Lisboa? Vai ser... Sí, seguramente sea en Lisboa, pero bueno, estamos valorando. Ok. Y nuestro objetivo es que nuestros clientes no tengan ningún tipo de barrera si quieren que su banco del día a día, de paupanza y de utilizar su tarjeta, sea Trade Republic, y puedan tener un IBAN portugués, puedan tener... Quando é que a questão do IBAN português fica resolvida? ¿El qué resolvería? Não. Quando é que fica efetivo? No lo sabemos aún, pero yo creo que de aquí a los próximos 6 meses Ok. podremos disfrutar de IBAN portugués, Ok. que yo estoy peleando internamente mucho por ello, porque muchos clientes nos lo han pedido. Y al final están muy contentos con los euros que reciben, están muy contentos con el SafeBack. A lo mejor tienen
una cartera de investimentos a largo plazo, pero me dicen, Pablo, yo necesito mi IBAN portugués porque yo quiero que mi salario, mi nómina, la reciba en Trade Republic, que es quien me está dando el euro más alto y quien tengo una tarjeta que me está devolviendo más dinero y no estoy pagando una suscripción. Certo. Y puedo irme al extranjero y pagar con vuestra tarjeta que tiene el mejor tasa de intercambio, pero necesito el IBAN portugués, necesito MBWay y bueno, les escuchamos y lo estamos trabajando internamente porque lo que te decía, Portugal es uno de los países más importantes para nosotros a nivel compañía, está creciendo mucho. Quanto é que esperam crescer no próximo ano? Mucho. Mucho. Muito é quanto? Mucho. Não tem um objetivo, tem que ter. Podem não querer partilhar, mas internamente acredito que tenham. Tenemos mucha confianza que Portugal va a crecer porque hemos visto que ha habido otros neobancos que han crecido muy rápido y nosotros consideramos que tenemos un mejor offering a comisiones más bajas, sin suscripción, que otros neobancos que tienen a día de hoy 4 millones de clientes. Entonces, no vemos ninguna razón por la cual nosotros podemos llegar a ese número de clientes. No sé cuándo, porque al final también la gente nos tiene que conocer, tiene que confiar, y esto es un poco el word of mouth. En España entramos un año antes y el crecimiento ha venido al final también cuando hemos estado un tiempo y la gente poco a poco ha ido confiando en nosotros. Okay. En Portugal creo que va a ocurrir algo muy parecido. Es algo más de tiempo, de confianza, que la gente nos utilice, que se abra una cuenta, que pruebe 10 euros y poco a poco. Muito bem. Pablo, para terminarmos, nós temos aqui, fazemos sempre aos nossos convidados um quick quiz. Venga. Com umas perguntas mais personais. Venga. Então, começo por lhe perguntar o que fez com o primeiro salário. First salary. O que fez? O que comprou? Invité a mis dos padres y a mi hermana a un restaurante a cenar que le encantaba a mi hermana y eso fue lo primero que hice. Invitar a mi familia. Qual foi o melhor investimento que já fez? Trabajé en Seúl en un venture capital de Bitcoin, que el salario me lo pagaban en Bitcoin en 2017 y mantuve parte de esos Bitcoins y eso ha sido... O melhor investimento. E qual foi o pior? Compré Axoes de Alibaba en la época, yo creo que fue del COVID, cuando había mucha... que se hablaba mucho que China iba a subir y ese fue mi peor investimento. Ok. E qual é que é a compra que faz perder a cabeça? ¿Una compra que quiero hacer yo? Sim, uma coisa que goste de comprar e que não olha ao valor. Não olha ao valor. Cosas que gostas de comprar que te hace perder la cabeza. Todo lo relacionado con deporte. Hice hace poco el Ironman de Cascais. Fez o Ironman ou 70.3? El 70.3, que es distinto, aquí en Cascais. Sí, sí. Y en general el deporte, la bici, es algo que me gusta mucho. Muito bom. E qual é o montante que faria deixar de trabalhar? O sea, una cantidad con la cual yo podría dejar de trabajar. Sí. Si tienes un número. Un número. 1 millón de euros. Okay. E algo que gostes de hacer e que pouca gente sabe. Buena pregunta. Escuchar la radio por las noches. E qual é a melhor compra que has hecho por menos de 100 euros? Unas zapatillas de correr. E que objeto não venderias por dinheiro nenhum? Las fotos de mi familia. Okay. O melhor conselho
financeiro que recebeu y foi de quem? Más que un consejo fue una acción. Mis padres, cuando yo era pequeño, me regalaron 2 fondos indexados del S&P 500 cuando yo tenía 15 años y me lo dejaron administrar, pero no gastar. Okay. Y esa acción a mí, desde muy pequeño, me hizo entender que era un fondo indexado, que era la bolsa, que era el investimento, y me hizo reflexionar sobre la importancia de la paupanza a largo plazo. Y además también fue muy rentable, porque el S&P 500 ha dado unas rentabilidades altas. Así que ese fue como, más que un consejo, fue una experiencia que a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre la paupança e el ahorro. E por fim, que conselho deixaria aos pequenos investidores? Que ahorren de forma sistemática desde €1 al mes, que eso les va a ayudar no solo a mejorar su cultura financiera, sino también a ir creciendo un capital que en el día de mañana les va a permitir ser más libres. Muito bem. Pablo, muito obrigada aqui pela Muito sua obrigado. disponibilidade para esta conversa. Quanto a nós, já sabe, pode continuar a acompanhar-nos através das nossas plataformas, das nossas redes sociais. Se gostou deste episódio, partilhe também com outras pessoas. Quanto a nós, encontramos então no próximo Money Bar. Money! Here we go. Honey.